pero vamos a darle otro ejemplo. Lesiones traumáticas del macizo facial. ¿Cómo podemos atender a un paciente con lesiones traumáticas? El paciente llega al hospital, obviamente emergencias, después de haber sufrido un accidente. Caída de... Tenemos un paciente en el hospital obrero que se ha caído de 7 metros, no 7 metros, 7 pisos. Entonces, ¿cómo sobrevivir a los 7 pisos, no? Prácticamente, medio qué suerte que haya logrado sobrevivir. Hay pacientes que han sufrido accidentes de tránsito, atropellamientos, o ellos eran conductores, se han chocado, o eran copilotos, se han chocado, se han volcado, en fin. O algunos de ellos los han pegado, los han asaltado, los han acuchillado, les han baleado. Y estas lesiones pueden producirse en cualquier lugar. Y la cara y el cuello, obviamente, es el primer lugar donde uno va a pegar, ¿no? O sea, no hay otro lugar donde uno puede pegar, pero la cara y el cuello es donde uno generalmente decide pegar. Entonces, lesiones traumáticas de la cabeza y el cuello. Y ahí entendemos que las lesiones como cabeza y cuello, estamos añadiendo este tema, ¿no? Ya nos estamos aumentando un poquito más, ya que no sea solamente cara y cuello, sino ya que sea toda la cabeza y el cuello, porque todo paciente que tiene lesión en la cabeza o en la cara, o sea, en el cráneo y en la cara, potencialmente tiene lesión de columna cervical. Entonces vamos a entender así, todo paciente con lesión de cara o de cabeza, con alteración del nivel de la conciencia, es lesión de cuello hasta que se demuestre lo contrario. Paciente con alteración de la conciencia por drogas y alcohol, ¿sí? Alteración de la conciencia por drogas y alcohol, pero que ha sufrido una lesión traumática en cráneo o cara, ¿sí? Aparte de ser lesión de columna cervical, que se demuestra lo contrario, es trauma cráneoencefálico. Entonces, no, es que el paciente se ha drogado, está borrachito, decimos, ¿no? Está con intoxicación alcohólica aguda, por eso está con ese nivel de conciencia. No. Todo paciente que ha sufrido un trauma es trauma cráneoencefálico hasta que se demuestre lo contrario. Tiene derecho a estar con drogas y alcohol, pero nosotros no tenemos el derecho de decir, es por eso. No, siempre pensemos en que es trauma cráneoencefálico. ¿De acuerdo? Entonces, objetivos de esta clase es aprender a reconocer a un paciente con enfermedad aguda grave o que ha sufrido un hecho catastrófico fatal. ¿Listo? Pues es un paciente que llega a la emergencia y que se está muriendo. ¿Por qué? Porque tiene una enfermedad aguda grave. Infarto de miocardio, accidente vascular cerebral, entre las principales, o ha sufrido un hecho catastrófico fatal. Trauma. Se ha caído, lo han atropellado, lo han asaltado, etc. Aprender a tratar a un paciente en situación de trauma y finalmente aprender a prevenir el trauma. Ojalá podamos cumplir esos objetivos. Muy bien, entonces ahora mi nuevo tema ya no va a ser lesiones de cabeza y cuello, sino va a ser trauma. ¿Listo? Entonces, ¿qué creen que es el trauma? ¿Alguna idea? Solución de continuidad. Muy bien. ¿Otra? Pues el trauma es una lesión con o sin solución de continuidad, pero que se produce por intercambio de energía. ¿Listo?
A ver, dos cuerpos no pueden estar en un mismo lugar al mismo tiempo. ¿No ven? Sí. Yo no puedo estar en el mismo lugar donde estás ahorita. Si quiero estar en el mismo lugar donde estás ahorita, voy a tener que desplazar. Ese desplazamiento es la transferencia de energía. Y ese desplazamiento a veces produce lesión, finalmente trauma. El choque, el peleamiento, el golpe, la bala, el cuchillo, la caída. Entonces puede producirse por el movimiento directo o puede producirse por el freno completo. Es un automóvil que está viajando a 100 kilómetros por hora y que se choca de manera, frena de manera abrupta por un choque, ahí va a producirse una transferencia de energía, por lo tanto va a producir trauma. Entonces todo lo que está dentro del coche, del auto, va a continuar el trayecto del mismo. Cuando los que están dentro del auto chocan con algo dentro del auto, en este caso el parabrisas, por ejemplo, todo lo que está dentro del cuerpo del paciente continúa hacia adelante hasta chocarse con el tórax, el abdomen, ¿no? El cerebro también sigue viajando hasta chocarse con la parte anterior. Entonces, ese es el momento de la transferencia de energía donde se produce la lesión. Por lo tanto, el trauma es una enfermedad. ¿Por qué creen que será una enfermedad? Fuerte, fuerte. Sin miedo. Ya, porque presenta signos y síntomas, ¿no? El dolor, náuseas, vómitos, sangrado, distensión abdominal. ¿Alguna otra idea? ¿Por qué es una enfermedad? Ya, obviamente, ¿no? Si alguien lo golpea, ya no está normal. Pero cumple los requisitos de enfermedad del trauma. Tiene que cumplir, toda enfermedad tiene que cumplir esos requisitos. El huésped, el medio ambiente y el agente. En las enfermedades infectocontagiosas o en las enfermedades metabólicas hay un huésped, hay un medio ambiente y hay un agente. El trauma es igual, ¿no? El huésped, que va a ser el protagonista y que ha sufrido el intercambio de energía, que está con la lesión. El agente, en este caso, la bala, el cuchillo, el atropellamiento, la caída. Y el medio ambiente, pues el lugar donde se va a producir. Generalmente, ¿dónde se produce el trauma? O la enfermedad aguda grave, ¿no? La enfermedad aguda grave, crítica, potencialmente mortal, o el hecho catastrófico fatal que atenta a la vida del paciente. ¿Dónde se produce? O sea, en medio ambiente, ¿no? ¿En qué lugar? 5 lugares nomás podemos estar. En 5 lugares nomás podemos estar. En el hogar. La casa, el hogar, muy bien. El trabajo. En el trabajo. El lugar de los estudios o parques. Ya en el lugar de recreación. En el cine, teatro, parque. Luego había dos. En la casa de la visita, ¿no? Ah, sí, en la casa de la visita. La casa del familiar o del amigo. Y finalmente en el camino de cualquiera de estas 4. Por lo tanto, el trauma no se produce en el hospital. Bien sería que todos los que se traumatizan estén dentro del hospital, así los atendemos rapidito. Se produce fuera del hospital. ¿Listo? Generalmente, la mayoría en la calle, ¿no? De los viejitos en la casa. Ese es el medio ambiente. Entonces va a cumplir estos requisitos, ¿no? ¿Saben qué es eso? Enfermedad. De Level y Clark, ¿no? Entonces el trauma va a cumplir esos requisitos. Ahí está la tríada epidemiológica y obviamente el momento en que se produce el periodo patogénico, cómo la enfermedad va a ir cursando hasta finalmente el paciente terminar o mejorando o falleciendo. Y al final el paciente tiene que terminar en rehabilitación. Por ejemplo, el paciente con paro cardíaco en el que se realiza una reanimación cardiopulmonar y logra sobrevivir a esa reanimación cardiopulmonar, a lo largo de su vida va a necesitar rehabilitación.
Va a tener que entrar a terapia intensiva, encontrar las causas del paro cardíaco, darle tratamiento, darle de alta y luego seguir sus controles en el hospital o en el consultorio externo o en el policlínico, en el centro de salud, hasta que llegue a insertarse completamente en la sociedad. Igual el trauma. No es nomás decirle a la cuchillada, sí, qué lindo, ya se ha arreglado, ya sea la casa, no. Tiene que cumplir una serie de objetivos hasta lograr insertarse a su actividad diaria, ¿no? A su actividad laboral. En espera de que no se enferme, y pueda enfermarse de cualquier otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, en la prevención primaria tenemos promoción de la salud. La promoción de la salud es la propaganda que nosotros tenemos que hacer para que la gente entienda cómo es cuidarse. En relación al trauma, ¿alguna idea? La prevención de trauma. Nada. ¿Perdón? Muy bien. No manejar con alcohol. ¿No ven? Hay una sociedad en Estados Unidos que se llama Madres en Contra Conductores Borrachos. Así se llama. Entonces es una sociedad que va protegiendo esto, ¿no? No manejes si bebes. La otra, no tiene que ser tan difícil. ¿Cómo prevenir? Cinturón de seguridad básico. No usamos, ¿no? Nuestros usos y costumbres pueden más que nuestra necesidad de poder protegernos. El uso del casco. El uso del casco en manejar bici, manejar motocicleta. En cuanto a la prevención secundaria, obviamente necesitamos el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. O sea, todo paciente que llega al hospital de emergencias necesita atenderse ya. O sea, no es como hacer una historia clínica, después de eso hacer laboratorios, después de eso valorar. No. El paciente con trauma tiene que atenderse en el acto. No puede esperar porque se va a morir. No tiene mucho tiempo. Entonces, el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno y obviamente la limitación del dolor. Y finalmente lo que hablábamos ya, la rehabilitación. ¿De acuerdo? Entonces, el trauma es una enfermedad. Entonces surgen estos tres conceptos para la atención del paciente agudo grave con enfermedad potencialmente mortal o ha sufrido un hecho catastrófico fatal que atenta a su vida. No se necesita de una historia clínica para atender a un paciente. ¿Listo? O sea, yo no necesito realizar una historia clínica completa para poder atender al paciente. Y cuando me llaman para atender a un paciente, yo no, lo primero que voy a hacer es, o lo que no debo hacer es pedir la historia clínica. ¿Dónde está el paciente? Sí, está allí, doctor, se está muriendo. Ya, su historia clínica, por favor. ¿Cómo es eso? No, y es que necesito saber qué cosas le ha pasado. No, no necesitas saber nada, necesitas atender al paciente. Ubica. Es otra manera de pensar. Bueno, entonces, como no hay historia clínica, llamen al interno de medicina para que me avise qué está pasando con el paciente. No, el interno se ha ido a almorzar. Bueno, entonces el residente se ha ido con el interno. Y las enfermeras, no, nosotros no sabemos nada. Y ahora, cuando haya historia clínica, cuando haya interno, cuando haya residente, me llaman. No, ya no. Ese paciente necesita atención en el acto. ¿Listo? El segundo, no se necesita de un diagnóstico para proporcionar tratamiento. ¿Será? No tengo diagnóstico, pero sé que ese paciente se está muriendo. ¿Por qué? Porque tiene una enfermedad aguda grave o ha sufrido un hecho catastrófico fatal. ¿Y ahora qué hago? Pero el diagnóstico, pues. Si no sé qué tiene, ¿qué le voy a dar? Pero no necesito ni el diagnóstico. ¿Qué tratamiento le podríamos ofrecer a este paciente? ¿Mm? ¿Cuál sería ese?
excelente. Tratar de restablecer sus signos vitales. Ese es el concepto fundamental. Y la manera de restablecer sus signos vitales es con alguna terapia en particular. Ya, eso vamos a hablar ahorita. Pero yo le puedo dar oxígeno. Puedo iniciar una vía venosa y le puedo dar líquidos. Si eventualmente sospecho que está con hipoglicemia, le puedo dar glicemia, ¿no? Dextrosa. ¿No ve? Pero no es diagnosticar, ¿no? Ya le tienes que empezar a tratar. ¿Listo? Muy bien. Y finalmente se atienden las situaciones que matan más rápidamente. Y esas situaciones que matan más rápidamente definen finalmente el concepto del ABC. Entonces, para la atención del paciente crítico con enfermedad aguda grave o un hecho catastrófico fatal, paciente con trauma, vía A es vía aérea con control de la columna cervical. ¿Por qué con control de la columna cervical? Ustedes ya saben. Todo paciente que venga con traumatismo tiene probable lesión en la columna vertebral. Todo paciente con trauma es lesión de columna cervical hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, por favor, ya basta de usar la frazada o el aguayo para trasladar pacientes. Tenemos que usar la tabla rígida y tenemos que usar el collarín cervical. Y si no tengo collarín cervical, alguien tiene que estar agarrando la cabeza del paciente para poder trasladar. Pero así como el chofer, el conductor no usa cinturón de seguridad, nosotros también estamos un poco lejos de entender que esa situación es vital para el paciente. Pero tenemos que empezar a comprender y a entender que la vía aérea siempre tiene que ser con control de la columna cervical. Entonces, vía aérea significa ver qué hay en la vía aérea, en la boca, en la nariz. Tiene que estar despejada, no tiene que haber cuerpos extraños, no tiene que haber secreciones. Por lo tanto, si hay cuerpo extraño, hay que sacarlos. Si hay secreciones, hay que aspirar. Si el paciente no puede respirar, yo puedo mantener una vía aérea permeable, levantando simplemente el mentón. Si levanto el mentón o levanto la mandíbula con una maniobra de colocar las manos a nivel del ángulo de la mandíbula, entonces voy a mantener una vía aérea permeable. Obviamente ahí le voy a dar oxígeno. Puedo usar una cánula nasofaringea, una cánula orofaringea. La orofaringia siempre y cuando el paciente no tenga reflejo nauseoso. Le voy a poner la cánula y va a empezar a vomitar, entonces no me va a servir. ¿De acuerdo? O puedo establecer una vía aérea definitiva. Establecer una vía aérea definitiva es la intubación endotraqueal. Pero para hacer la intubación endotraqueal necesito de la experiencia. Y si no tengo la experiencia, tengo que llamar a alguien que por lo menos haya hecho una intubación más que la que yo haya hecho, si es que tengo la oportunidad. Entonces, pedir ayuda en ese momento está súper. ¿De acuerdo? Entonces, establecer una vía aérea definitiva. Si no se puede intubar, tal vez podríamos establecer una vía aérea definitiva o una cricotiroidotomía o una traqueostomía. Procedimiento mucho más complejo, pero bueno, si alguien sabe hacerlo de manera adecuada, podría salvar la vida del paciente. B, ventilación. Es decir, no solamente necesitamos que la vía aérea esté despejada, sino necesitamos que ese pulmón reciba el oxígeno que corresponde y elimine el dióxido de carbono que se necesita. Por lo tanto, tendremos que valorar, de acuerdo, los pulmones, si hay murmullo vesicular, si hay estertores, si hay timpanismo, si hay matidez. Si hay timpanismo, sospecharé de un neumotórax. Entonces ahí, si el paciente está muy grave, dolor, náuseas, vómitos, palidez, taquicardia, taquipnea, alteración del nivel de la conciencia, ingurgitación yugular, desviación de la tráquea hacia uno de los lados, timpanismo, neumotórax, atención. Colocar una aguja en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular,
me da un poquito de tiempo para colocar luego un tubo de pleurotomía en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. No más abajo, tal vez más arriba, pero no más abajo porque podemos perforar el diafragma. C, circulación con control de la hemorragia. Entonces, eso quiere decir que le voy a instalar una buena vía venosa. Le vamos a empezar líquidos, le puedo empezar sangre, transfusión de sangre. Y si veo que algo está sangrando, pues lo tengo que cohibir. Está sangrando. Listo, ya ha dejado de sangrar, ¿no? Así de simple. Pero por ahí también está la sospecha de sangrado dentro de las cavidades, ¿no? Que es torácica, craneal, ¿no? Obviamente el sangrado es importante en la cavidad craneal, pero no es abundante como para producir una hipotensión severa, pero sí en tórax, en abdomen y en pelvis y en fémur. Ahí sí se pierde gran cantidad. Entonces, si se sospecha de eso, ya hay que llamar a pedir pidiendo ayuda al cirujano, al traumatólogo, en fin, para definir que ese paciente sea sometido a cirugía. De déficit neurológico, entonces lo cuarto que mata al paciente es la alteración a nivel del sistema nervioso. Y finalmente E, que es exposición con control de la temperatura. Es decir, hay que desvestir completamente al paciente porque tengo que encontrar lesiones en alguna parte que no se están evidenciando y luego taparle y evitar que se enfríe. El otro día me llamaban para una viejita. Estaba con distensión abdominal, náuseas, vómitos, estaba con obstrucción intestinal. Llegó a las 11 de la mañana y me llaman a las 12 de la noche. Doctor, no sabemos qué tiene, está con distensión, parece una obstrucción intestinal. Cuando le reviso, sí. Che, pero más abajo, pues. A ver, su pijamita. Que llegaba más o menos hasta por encima del pubis. No, veremos más abajo. Y hay una bolita. Justo en la región crural. Y esta bolita, ahí sí bien raro, ¿no? No, no es raro, pues es una hernia crural. Ese es el motivo de la obstrucción intestinal. Entonces hay que ver todo. Hay que ver todo. No es nomás ver ahí por encimita o alguna licencia. El paciente hay que desvestirlo completamente. Hay que verlo de adelante, girarlo. Alguien tiene que agarrar la cabeza. Y obviamente entre 4 personas hacer movimientos para girarlo y ver la parte dorsal posterior y ahí aprovechar incluso de hacer un tacto rectal. Entonces hay que ver todo, ¿ya? Muy bien. Entonces, gracias a que no necesito una historia clínica para atender a un paciente, no necesito un diagnóstico para dar tratamiento, y se tienen primero las cosas que matan más rápidamente, surge el concepto del ABC. ABCD. Pero en algunas circunstancias, necesitamos que sea X, ABCD. ¿Qué creen que sea la X? No, la X significa exsanguinación. Entonces, si yo encuentro una cosa que está así a borbotones saliendo la sangre, no me voy a ocupar en A, B, C, D. No, primero tengo que ocuparme en evitar que eso deje de sangrar, controlar eso. Una vez controlado eso, ya me pongo, o otra persona, mientras uno está comprimiendo, el otro ya está haciendo ABC. Y el CAB, ¿en qué casos creen que sería CAB? Pues en el paro cardíaco. ¿Por qué? Ha hecho paro. No, ya, entonces veremos A. Sí, no hay nada obstruido. Veremos B. Parece que está respirando bien. C, recién haremos compresiones. Va a perder, ¿no? Entonces, se ha demostrado que cuando un paciente está en paro cardíaco, las compresiones son lo primero que hay que hacer porque es lo que le va a salvar. Pero no tengo con qué darle oxígeno, compresiones. Pero no tengo con qué hacer desfibrilación, compresiones.
compresiones, ¿no ve? RCP solo con las manos es la garantía que tiene el paciente para darle una oportunidad. Entonces, por eso CAB. ¿Listo? Muy bien, que al final es básicamente lo mismo, ¿no? Depende de las circunstancias. Ya sabemos el concepto, de dónde viene. Entonces, para atender a un paciente agudo grave con una enfermedad potencialmente mortal o un hecho catastrófico fatal que atenta a la vida del paciente, necesitamos un abordaje sistemático. El abordaje o el enfoque sistemático corresponde en esas fases de tratamiento. Entonces, primero verificar la escena. El paciente se está muriendo. Tengo que ir a rescatarlo. El paciente depende de mí para que pueda sobrevivir. ¿Listo? Pero yo estoy detrás, veo, sí, que el paciente está muriendo, pero se te cuento que ya hay fuego. No voy a entrar. Pero se va a morir el paciente. Sí, pero me voy a quemar. Yo no quiero quemarme. O sea, no por rescatar a un paciente voy a terminar lastimado yo. Hay agua y hay cables que están chispeando, ¿no? O sea, la posibilidad de tener una quemadura por electricidad es elevada. No voy a entrar. Hay maleantes alrededor. ¿No? Están ahí esperando que alguien entre para igual medirle el aceite. ¿No ve? No voy a entrar. Hay gente que está disparando. Cuando se escapó Gonzalo Sánchez de Lozada del país, había mucha gente que estaba queriendo hacer bloqueos, en fin. Y salieron pues los militares y los policías a aplacar un poquito esto. Y sale una ambulancia del hospital de clínicas con una doctorita recién egresada. Cuando llega al hecho del asunto y está rescatando a la gente, un francotirador, ¿no? le dispara y le llega la bala en la cara. ¿Listo? Toda la vida de la doctorita asesinada. ¿Quién le habrá pagado? ¿Cuántas? Escuché que fueron más de 5 o 7 cirugías. Ya, pues todo mal, ¿no? Ya todo frustrado. Entonces, si hay peligro, no entren a eso. No entren a eso. Para eso es mejor llamar a quien corresponde. ¿Quién corresponde llamar? Policías, militares, gente de seguridad. Ellos van a entrar y ellos nos van a traer hasta aquí. Paciente para que yo pueda atender. Y eso es fundamental, eso es básico. ¿De acuerdo? Entonces, verificar la escena. Segundo, evaluación inicial. La evaluación inicial es, mientras me voy acercando donde el paciente se está acercando hacia mí, yo ya voy viendo qué cosas malas potencialmente le están pasando. Entonces, en la evaluación inicial le vamos a poner el triángulo. El triángulo significa, esto lo han inventado los pediatras, triángulo de aproximación pediátrica, de evaluación pediátrica, que tiene 3 partes. El aspecto, es decir, el nivel de la conciencia, la circulación y la respiración. Pero conste, es sin desvestir al paciente. Por lo tanto, solamente voy a ver sus partes desnudas. ¿Cuáles son las partes desnudas de un paciente? La cara y el cuello. El resto siempre está cubierto. Entonces, solamente con la cara y el cuello yo debo definir nivel de conciencia, respiración y circulación. Nivel de conciencia, obviamente, si está orientado, si se queja, grita, pide ayuda, entonces está conectado. La respiración no es difícil de verificar. El paciente está agitado, utilizando músculos accesorios de la ventilación, ¿no? Aleteo nasal, tiraje, cornaje, retracción supraesternal, supraclavicular, intercostal, uso de músculos accesorios de la ventilación, uso de músculos abdominales. ¿Estás respirando mal?
no hay dónde perderse, ¿no ven? O si está respirando muy rápido o está respirando muy lento o finalmente no está respirando. Y la circulación es con la piel. ¿De acuerdo? La piel puede estar normal, eritematosa, cianótica, pálida o moteada. Moteada así como el azulejo. Uno oscuro, otro claro. Uno oscuro, otro claro. Y así se va dibujando la piel. Pareciera que fuera como azulejo. Una parte más cianótica, otra más clara. Una un poco más rojita, otra más oscura. Así. Entonces, ese paciente está circulando mal. Si yo encuentro en la evaluación inicial el triángulo que no está conectado, tiene alteración de la conciencia, la piel está cianótica, o está pálida o está moteada, o el paciente respira mal, ¿cuál sería el diagnóstico? Hipoxia. Hipoxia. Hipoxia, muy bien. ¿Otro diagnóstico? Nada. Ese paciente está en choque. Hipovolémico, cardiogénico, séptico, no importa. Ese paciente está en choque. Se va a morir. ¿Listo? Luego me paso a la evaluación soporte vital básico. Y en la evaluación soporte vital básico está el rombo. ¿De acuerdo? El rombo tiene 4 lados, ¿no? 4 puntas. Entonces, uno es, porque yo ya me estoy acercando al paciente, es decir, ya tengo contacto con el paciente. Ya le toco, lo zarandeo, le grito, ¿qué tiene? Señor, señora, ¿qué ha pasado? ¿Qué tiene? Entonces tengo 4 posibilidades. La primera, responde. Si el paciente responde, sí, me he lastimado, me he caído, me han asaltado, entonces quiere decir que está conectado, está respirando no más y tal vez está circulando adecuadamente. ¿De acuerdo? Entonces ese rato tengo 2 cosas que hacer. La primera, activar el sistema de respuesta de emergencias médicas. Pedir ayuda, llamar. ¿Listo? Llamar para que venga la ambulancia. En un mundo ideal, el que me recibe la llamada tendría que ser un operador técnico en emergencias médicas. Es decir, un individuo que me diga qué ha pasado, sí, ya, cómo está el paciente, responde, no responde, ya, verifique si tiene pulso. No tiene pulso, ya, descubre el pecho del paciente, por favor, empiece a hacer compresiones que ya me ayuda. Mientras está hablando conmigo, ya está mandando la ambulancia. Pero en nuestro mundo eso no ocurre, ¿no? ¿Dónde era? Sí, ¿cómo es? Todo mal, ¿no? Pues se supone que el operador técnico de emergencias médicas incluso tiene un monitor donde puede verificar el lugar donde está llamando. Es más, tantas cámaras que hay en la ciudad, él podría estar viendo en su monitor el lugar de donde está llamando con la cámara. Entonces podría definir. Pero bueno, no sucede así generalmente. Entonces tengo 2 situaciones. O activar el sistema de respuesta de emergencias médicas y estar preparado para hacer una aérea. Primera opción. Si responde, ya lo voy cuidando, activo el sistema de respuesta de emergencias médicas. No responde. Por mucho que lo sacuda, no responde. Entonces tengo 3 opciones. Tiene pulso y respira. Sí, el paciente está inconsciente, no responde, pero tiene pulso y respira. Por lo tanto, lo que hago es cuidar, activar el sistema de respuesta de emergencias médicas y ponerlo en una posición cómoda para el paciente, evitar que vomite. La segunda, no responde, tiene pulso, no respira. Por lo tanto, si no respira, le tengo que dar oxígeno. Hay varias maneras de dar oxígeno. Boca, nariz, boca, o una mascarilla, ¿no?
Puede ser una mascarilla de bolsillos, una mascarilla común y corriente, pero que tiene un piquito en el cual yo puedo soplar por ahí para poderle dar oxígeno. Ahora, si tengo todo el aparataje, también le doy, pues, con el ambú, ¿no? Bolsa, mascarilla, reservorio. Y la última opción, no tiene pulso, no respira. Eso es igual a, entonces, ¿qué hago? RCP. Entonces, en cualquier momento ese paciente puede que ya no tenga pulso, no respira, RCP. ¿Listo? Muy bien. Si el paciente respira, bueno, si el paciente tiene pulso y eventualmente está respirando, me paso a la evaluación primaria. Pero la evaluación primaria tiene dos aspectos más: la reanimación y los anexos. Por lo tanto, la evaluación primaria, reanimación y anexos son juntos. Van juntos. Entonces, ¿qué es la evaluación primaria? Es el pentágono. ¿Qué era la evaluación inicial? Triángulo. La evaluación soporte vital básico, el rombo. La evaluación primaria, el pentágono. ¿Qué es el pentágono? A, B, C, D, E. ¿No ven? El pentágono tiene cinco ángulos. Por lo tanto, ¿por qué evaluación primaria A, B, C, D, E es junto con la reanimación? Porque se hacen al mismo tiempo. O sea, yo no puedo agarrar y decir, la vía aérea, ¿no? Cierto, está obstruida. Ya, pasaremos a B. Muchacho, no respira, parece un neumotórax a tensión. Pasaremos a C. Sí, debe estar sangrando en algún lugar. Pasaremos a, ya, ahora empezaremos el tratamiento. Ya perdí. Por lo tanto, aquí es A. Está con obstrucción de la vía aérea. Ese rato hago el tratamiento de la obstrucción de la vía aérea. Termino de hacer la desobstrucción de la vía aérea, le empiezo a dar oxígeno y me voy a B. Encuentro problemas en B y resuelvo B. Una vez que tengo A y B resuelto, me paso a C y así. Entonces es de manera continua, secuencial y simultánea. Pero además me puedo adelantar a algunas cosas. Si el paciente llega, ¿acaso yo solito voy a atender? A no ser que esté solito en la calle. Pero en un contexto hospitalario siempre hay una licenciada, un auxiliar, otro colega, hay un interno, hay un residente, hay harta gente que trabaja. Entonces hay que echar mano de toda esa gente. Por lo tanto, llega el paciente, ya parece que está mal, no responde, medio que respira, no respira, sí tiene pulso, ya oxígeno, por favor. Licenciada, por favor, alguien comience a cortar la ropa. Y empiezan a cortar la ropa. Mientras tanto, por favor, verifica la vía, la ventilación. Licenciada, por favor, póngale una bránula. Y el momento que esté antes de colocar la venoclisis, sáquele sangre. Esa sangre, por favor, que vaya al laboratorio. Ya me estoy adelantando. ¿Ubica? Esas cosas tenemos que aprender a hacer. Por lo tanto, ¿a qué laboratorio voy a llevar? ¿Qué laboratorio vamos a pedir? Facilito. Hemograma, glicemia, creatinina, luz, coagulograma. No necesitan más. Tal vez el ionograma. Si está en un contexto de paro cardíaco, marcadores cardíacos. ¿Listo? Entonces, cosa que cuando ya terminamos de hacer toda la secuencia con el paciente, el doctor nos resulta, ya tengo más elementos de juicio para poder atender al paciente. Entonces, evaluación y respuesta. Reconozco, respondo. Identifico, trato. Asisto, reanimo. Los anexos son los laboratorios y gabinete que vamos a pedir en el paciente. Y finalmente la evaluación secundaria, pero la evaluación secundaria ya es una evaluación más lenta, el paciente ya está estable, entonces ahí me doy el lujo de hacer una historia clínica. ¿Listo? Puedo preguntar ya a los familiares, algunas cosas, un poco más amplio, y me voy a la amplia, esa es la historia amplia del paciente. A, de alergias, M, medicamentos, P, patologías,
libaciones, le ponen texto, pero libación hace concepto a la última coma. ¿Listo? Y la A relacionada con aspectos desencadenantes de la enfermedad o aspectos del medio ambiente. ¿Listo? Entonces ya he hecho una historia clínica y ya he hecho los antecedentes patológicos del paciente. En antecedentes personales no patológicos, dos cosas nomás me interesan. ¿Cuáles serían? Si tiene perro y tiene gato. No, mentira. Si consume drogas o alcohol. Esas son, y fuma. ¿Listo? Esas dos cosas, drogas, alcohol o fuma. Es lo más importante, pues el otro no tiene mucha relevancia. Anexos, me estoy saltando esa H y esa T. Anexos, obviamente todo lo que ya pueda pedir. Tomografía, radiografía, ecografía, etc. H's y T's. H's y T's le vamos a llamar las causas subyacentes. Porque claro, llega un paciente en un contexto de trauma o llega en un contexto de enfermedad aguda grave, potencialmente mortal, no responde, respira, tiene pulso, pero no responde, se está muriendo. Tengo que encontrar el diagnóstico. Los antecedentes personales me van a ayudar. Si tiene alergias, si usa medicamentos, si hay patologías previas. Pero las H's y las T's me tienen que mega ayudar. ¿Cuáles serían las H's? Hipovolemia. Muy bien, hipovolemia, hipoxia, hipoglicemia, hipercalemia, hipocalemia, acidosis. ¿Y las T's? Taponamiento cardíaco, trombo cardíaco, tromboembolia pulmonar, neumotórax, atención, y tóxicos. ¿Listo? Entonces ya tengo que empezar a pensar, ¿será esto? ¿Será el otro? Y obviamente, ante la sospecha, como no necesito diagnóstico y estoy sospechando que fuera cualquiera de las H o las T, empiezo tratamiento. ¿Ubica? Así deberíamos funcionar. Entonces, ya en un contexto más global, el abordaje sistemático corresponde a la preparación, triaje, revisión primaria, reanimación, anexos, revisión secundaria, anexos, reevaluación y monitorización y tratamiento definitivo precoz. Entonces, la preparación es decir, que todos tenemos que estar preparados para tener un paciente agudo grave o con enfermedad potencialmente mortal o un hecho catastrófico fatal. ¿Cómo nos vamos a preparar? Dos cosas, el equipo y el equipamiento. ¿Cómo se prepara el equipo? Estudiando. ¿Listo? Por lo tanto, uno tiene que estudiar, tiene que hacer cursos, tiene que hacer simulación, constantemente entrenándose en atender a estos pacientes. Y el equipamiento, tengo que tener todo. Tengo que tener la bolsa, mascarilla, el ambú, la laringoscopio, que funcione bien. Todo tiene que estar presto para atender a un paciente. El triaje hace referencia también a la activación del sistema de respuesta de emergencias médicas. Si eventualmente yo les digo, voy a ir a cenar esta noche a tu casa, estás en problemas, porque no has hecho mercado, ¿no? Entonces te digo, mañana en la noche voy a ir, te vas a preparar, vas a hacer una lista, lo mismo. O sea, si no me avisan que va a venir un paciente, dentro del hospital, si no me avisan que hay un paciente que está grave, yo no voy a acudir. Tienen que avisar que ese paciente va a llegar. Entonces, si uno se prepara, si va a llegar un paciente con paro cardíaco, por favor llamen al cardiólogo, llamen a terapia intensiva, llamen a hemodinamia. Va a llegar un paciente con accidente vascular cerebral, por favor llamen a tomografía que va a llegar para que le hagan la tomografía lo más rápido posible. Va a llegar un paciente con trauma, por favor avisen a banco de sangre que vamos a necesitar. Y avisen al quirófano que avisen al quirófano. Muy probable el paciente necesite. ¿Me entienden? Nos adelantamos.
Siempre tenemos que estar un paso adelante. No tenemos que pensar que el paciente se pone crítico en el momento que lo encontramos, sino tenemos que aprender a hallar que eso crítico que se presente en ese momento, por lo menos 8, 10 horas antes, ya se estaba poniendo mal. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es aprender a reconocer los signos y síntomas tempranos de peligro. ¿Listo? El triaje hace referencia a la clasificación del paciente, de acuerdo a su patología y sus necesidades de tratamiento. ¿Listo? Porque si yo puedo clasificar a ese paciente que está grave, que le va a ir muy mal, que incluso puede fallecer. Ahora, el triaje también me ayuda a entender, ¿puedo atender a este paciente? Si no tengo las capacidades o no tengo el equipamiento, es mejor transferirlo a un nivel más superior. La revisión primaria ya hemos visto, ¿no? Es la evaluación primaria, más reanimación, anexos, revisión secundaria, reevaluación y monitorización. Constantemente hay que estar evaluando a los pacientes. Porque lo hemos atendido a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. ¿Qué ha venido en la mañana? ¿Cómo será? ¿Cómo estará? ¿No? No. Tiene que ser cada 2 horas, cada hora, constantemente. Necesitan monitorización continua. Y el tratamiento definitivo precoz, ya le estoy empezando el tratamiento en el momento que estoy atendiendo, pero a medida que va pasando el tiempo ya tengo que encontrar elementos de juicio para el diagnóstico. Por lo tanto, ya tendré que llegar a las 6 horas, un poco antes mejor, el tratamiento definitivo precoz, ¿no? Ya sea cirugía o pase a terapia intensiva. Entonces, los pacientes se atienden y las necesidades de atención se establecen. ¿Ubican? Los pacientes se atienden y las necesidades de atención se realizan de acuerdo a los signos vitales, anatomía de la lesión, mecanismo del trauma y la historia amplia del paciente. Signos vitales. 10 cosas a 11 cosas que tenemos que definitivamente dominar en un paciente. Agudo grave o un hecho catastrófico. Un paciente con trauma. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial media, presión arterial de pulso, saturación, diuresis, nivel de conciencia, piel y mucosas, pulso, temperatura y el ETCO. ETCO 2, ETCO2, que quiere decir dióxido de carbono al final de la expiración. Lamentablemente no tenemos ese dispositivo en nuestro medio, así como el tensiómetro, como el fonendoscopio. Pero se está recomendando que incluso en la mascarilla haya el elemento que permita monitorizar la cantidad de dióxido de carbono que sale, porque esa es una forma de demostrar que ese paciente está respirando adecuadamente, ¿no? Si introduce buena cantidad de aire, también va a exhalar la cantidad suficiente de dióxido de carbono y eso se puede monitorizar. Hay algunos otros elementos con colores. Cuando se coloca en la mascarilla o en el tubo, si cambia de color con la presencia de CO2, pues quiere decir que ese tubo está bien colocado o el paciente está haciendo el intercambio gaseoso de manera adecuada. La anatomía de la lesión, entonces, cuando yo verifico, ¿no?, los signos vitales, luego veo qué lesiones tiene este paciente: hundimiento de cráneo, hundimiento de macizo facial, ya sé que tiene lesión de columna cervical hasta que se muestre lo contrario, hundimiento de tórax, ya hemos hablado del neumotórax de tensión, si hay dolor abdominal, si hay sangrado activo, las vísceras están afuera, o sea, la anatomía de la lesión. ¿Listo? Lo cuarto, el mecanismo del trauma. ¿Por qué? Porque el mecanismo del trauma está íntimamente relacionado con el futuro de ese paciente. El pronóstico del paciente está íntimamente relacionado con el mecanismo del trauma. A ver, se ha caído de 7 pisos, ¿sobrevive?
No. ¿Por qué? Porque se ha roto todo, ¿no? Si logramos sobrevivir, o sea, logramos sobrevivir a esa caída, ya tenemos que pensar qué es lo que le ha pasado. Trauma craneoencefálico, lesión de cuello, trauma torácico, trauma abdominal, todo le va a pasar. Lo mismo pasa con el accidente de tránsito. Si uno está manejando y se choca, si no tengo cinturón de seguridad, tengo dos opciones. Me voy hacia arriba y hacia adelante, o me voy hacia abajo y hacia adelante. Si me voy hacia arriba y hacia adelante, el volante me va a lastimar las costillas. Por lo tanto, voy a tener trauma torácico, fractura costal, contusión pulmonar, pero además a estos niveles, aquí el hígado y aquí el vaso y el estómago. Si me va a chocar en mi lado izquierdo, seguramente voy a tener lesión de hígado. Y si me va a chocar el lado derecho, perdón, el lado derecho de hígado y el lado izquierdo de vaso. O sea, la forma en cómo se ha producido el trauma me tiene que obligar a pensar en las lesiones que tiene el paciente. Pero no tiene nada. Debe tener algo. Y si no tiene, bueno, ya. Ese es el azar, la suerte, la providencia, pero nosotros estamos obligados a pensar de que ese paciente tiene ese diagnóstico. Si se ha producido el acuchillamiento en el epigastrio, ¿qué voy a pensar? ¿No ve? Estómago, hígado. Si se ha producido en el hipocondrio derecho, ¿qué voy a pensar? Hígado. ¿De acuerdo? Entonces ya estamos obligados. El mecanismo del trauma nos obliga a pensar que está lesionado. Y como yo ya sé que está lesionado, potencialmente lesionado además, ya le voy a dar tratamiento. Y voy a dirigir mis estudios complementarios a llegar al diagnóstico. Y finalmente, la cuarta cosa que tenemos que definir es el hambre, es decir, alergias, medicamentos, patologías, la última comida y aspectos relacionados con ese. Es decir, todo paciente que se evalúa tiene que tener esa secuencia. Los signos vitales, luego ver la anatomía de la lesión, definir el mecanismo del trauma y luego sus antecedentes personales. Por lo tanto, si hago este tipo de evaluación, voy a poder ver que ese paciente se tiene que quedar internado en el hospital o tengo que transferirlo a un nivel más superior de atención. Entonces, si el paciente está con presión arterial por debajo de 90, está saturando por debajo de 90, está con frecuencia cardíaca por encima de 100 o por debajo de 50, está con frecuencia respiratoria por encima de 20 o por debajo de 12, ¿sí? ¿Se interna o no se interna? Se interna. Bueno, supongamos que el paciente está todo bien. Su frecuencia cardíaca, presión arterial, todo está bien. Luego pasamos a la anatomía de la lesión. Si tiene hundimiento de cráneo, si tiene hundimiento de tórax, si las vísceras están afuera, si tiene un hematoma grande en el muslo, la forma de la lesión nos tiene que obligar a atender a este paciente. Supongamos que este paciente no tiene absolutamente nada. Un poco de suerte, se ha caído de 7 pisos y no presenta casi ninguna lesión. Un poquito de sangrado en las rodillas. Sus signos vitales están estables. A ver, un ratito, se ha caído de 7 pisos. Evaluaremos bien el mecanismo del trauma. Se ha caído de 7 pisos, tienen que internarse. Si el auto estaba en el que se ha chocado a 30 kilómetros por hora, tiene que internarse. Si el borde, la parte anterior del auto, al chocarse, está hundido 30 centímetros, tiene que internarse. ¿Ubican? ¿Por qué? Porque se supone que la transferencia de energía ha sido grave. ¿De acuerdo? Entonces el mecanismo del trauma nos obliga a internar a ese paciente. Bueno, este paciente no tiene nada, sus signos vitales están estables, la anatomía de la lesión no ha encontrado ninguna lesión. Mecanismo del trauma, sí, parece, no ha sido tan veloz, sí, se ha caído, no lo veo mal este paciente. Entonces, los antecedentes patológicos. Si tiene alguna enfermedad grave,
Empezaremos por la cabeza. ¿Alguna enfermedad en la cabeza? Un antecedente personal patológico en la cabeza. Antecedentes de trauma craneoencefálico. Otro. Convulsiones, epilepsia, accidente vascular cerebral. Tienen que internarse. En el cuello. Hipertiroideo. Tiene que internarse. En el tórax. Antecedentes de neumonía, tuberculosis, fibrosis pulmonar, hipertensión arterial pulmonar, insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio, EPOC, asma. ¿Listo? Muy bien. En abdomen. No. No. Estamos hablando de una enfermedad crónica que me va a perjudicar en el tratamiento del paciente. Cirrosis hepática. Excelente. Diabetes. ¿No ven? Síndrome enceropéptico podría, si el paciente usa mucho medicamento. En extremidades. Artritis, artrosis. Entonces, si encuentra estas cosas en el paciente, tiene que internarse. Se ha producido el trauma, tiene que internarse. Y además viene acompañado de los medicamentos. Por lo tanto, como hemos dicho, convulsiones, anticonvulsivantes. Si hemos dicho accidente vascular cerebral, infarto de miocardio, antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes. Si está con artritis reumatoidea o artrosis, seguramente utiliza AINES, corticoides, y eso va a producir eventualmente síndrome enceropéptico. Tiene que quedarse. Con problemas, ¿no? Los que utilizan aerosoles para el EPOC, para el asma, los que utilizan para la hipertensión arterial pulmonar, los que utilizan para la digoxina, ¿no? Para la insuficiencia cardíaca, los betabloqueantes. El paciente tiene que quedarse. ¿Por qué? Porque esta condición de antecedentes personales patológicos me puede hacer que el paciente vaya mal o me encubre. Finalmente, la edad. Pacientes por encima de 60 años, tiene que quedarse. Embarazo, tiene que quedarse. ¿Listo? Por lo tanto, cuando tengan un paciente que tenga estos antecedentes personales patológicos, ya ha sufrido un hecho catastrófico fatal, no lo manden a la casa. Y si quiere irse a la casa, háganle firmar rechazo de atención, de internación. Porque el paciente, ya hemos definido, puede tener algo grave y no le está ofreciendo un buen favor. Finalmente, el paciente está bien, los signos vitales están bien, el mecanismo del trauma, sí, pero no. La anatomía de la lesión no tiene nada. La historia de antecedentes personales tampoco es tan grave lo que tiene. ¿Qué hago con el paciente? Pues la recomendación, ante la duda, transferir o internar. Si veo que algo no, como que sí está al borde, ¿no? Respira, sí está respirando rápido, pero tampoco tan rápido. O sea, si tengo duda o alguna cosa que me llame la atención, es mejor que se quede. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna curiosidad? ¿Nada? Muy bien.